Cocinando, cocinando, cocinando con Omar. Buenos días, señora. El día de hoy vamos a preparar nixtamal para poder hacer tamales o poder hacer tortillas. Ahora, el nixtamal se hace a base de maíz. Se deja secar, después que se seca se limpia, se pone a hervir con 2 cucharadas de cal. Si usted no tiene cal, la puede sustituir por cenizas. En este caso yo voy a usar cenizas de pino. Si usted no tiene pino, puede usar roble, puede usar cualquier ceniza de madera o las de su difunto, las que usted quiera. Ahora, como el nixtamal era un ingrediente que se hacía en la antigüedad en mi país, pues es algo como muy tradicional. Es por eso que yo traigo la vestimenta típica de mi ciudad natal, pues, que es pues, una camisa, es así como una guayabera y un pantalón de vestir. Esa es la ropa típica. Y bueno, empezamos primero por utilizar el maíz, vaciarlo. Lo llenamos de agua. Pues hay que tener mucho cuidado con la ropa, a veces uno se puede ensuciar, es por eso que yo me voy a recoger las mangas de mi traje típico de mi ciudad. Es muy tradicional. Si usted va allá a Guadalajara y ve a la gente de mi ciudad, va a ver que todos estamos vistiendo en los días festivos este tipo de ropa. Es muy común para ir a misa, para ir a las fiestas, a la boda, hasta para el funeral. Bueno, nos ponemos a limpiar el maíz. Y bueno, una vez que ya lavamos el maíz, lo estilamos, lo colamos y lo ponemos en agua. Por cada kilo de maíz se utilizan de 2 a 3 litros de agua. Después tenemos que agregar cal. Se utilizan 2 cucharadas de cal. Si yo no tengo cal, así que voy a utilizar cenizas. Las disuelvo en media taza de agua. Si usted utiliza cal, tiene que tener mucho cuidado al momento de ponerla en agua, porque a veces si la cal no está apagada se empieza a quemar. Si no tiene cal, no tiene cenizas, pues puede intentar utilizar yeso o puede usar cemento, no más que las tortillas le van a quedar muy duras. Cuando agregue la ceniza, le sube al fuego y ya solamente tiene que esperar a que se haga. Le voy a agregar otra cucharada de ceniza, nada más porque quiero. Se utiliza cal o se utiliza ceniza porque así se forma una solución alcalina que se encarga de destruir la capa que rodea el grano de maíz, y además hace un efecto químico con la proteína del maíz y hace que se expanda. Eso le da una consistencia más blanda al maíz y permite que dure más, porque si usted solamente muele el maíz, se le va a pudrir la harina que saque en 4 días.
bueno señora, después de casi 2 horas de estar cociendo el maíz, parece que ya está listo. Está más inflado, a veces se truena, a veces revienta. Es cuando sirve para hacer pozole, cuando ya revienta lo de adentro, la semillita. Y bueno, pues le apagamos a esto, apago la campana y es hora de vaciarlo. Y bueno, una vez limpio el maíz, ya solamente lo pasamos a un recipiente, otro para que se estile más. Pasamos la mano así y se nos van a pegar pequeñas cáscaras. Significa que la cocción estuvo correcta. Podemos seguirlo haciendo, tantearle y tantearle hasta que cada vez las cáscaras sean menos. Después yo voy a pasar este maíz afuera, lo voy a poner a secar al sol 1 hora más o menos.